Hola y bienvenidos a Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Soy la doctora Julieta García Sáez, médica endocrinóloga, y hoy nos vamos a detener en uno de los pilares de la fisiología endocrina, la resistencia a la insulina. La hemos mencionado en distintos episodios al hablar de diabetes, de enfermedad metabólica, y algunos de ustedes me han pedido que profundice en ella, pero de una manera más específica. Y sí, ciertamente merece un análisis propio porque no es solo la antesala de la diabetes, sino un proceso dinámico que conecta obesidad visceral, síndrome metabólico, hígado graso y otras endocrinopatías, e incluso aparece de forma transitoria durante la pubertad y durante el embarazo. Pero primero debemos recordar qué es la resistencia hormonal. Y es que estamos hablando ahora de la disminución de la respuesta de un tejido a una hormona, aunque sus niveles en sangre sean normales o elevados. Significa que la hormona está presente en cantidad suficiente, incluso puede estar elevada, pero las células no escuchan bien la señal. Para que una hormona actúe, deben ocurrir 3 pasos: unirse a su receptor en la célula, activar una cascada de señalización dentro de la célula y también producir una respuesta biológica final. En la resistencia hormonal, el fallo suele estar en el paso 2 o en la eficacia de receptor, o sea, o un menor número de receptores o receptores estructuralmente alterados, o también pudiera ser que existan alteraciones en las proteínas que transmiten la señal en el interior celular. Como compensación, el organismo puede aumentar la producción de la hormona, pero el resultado es que cada vez se generan niveles más altos de la hormona sin lograr el efecto esperado. Un ejemplo clásico es la resistencia a la insulina, donde existe hiperinsulinemia, pero menor acción biológica. La resistencia a la insulina es la disminución de la respuesta a nivel de los tejidos, como el músculo, el tejido adiposo, el hígado, a la acción específica de la hormona, lo que reduce la captación y la utilización de la glucosa, incluso cuando la hormona circula en niveles normales o incluso, como veíamos, pueden estar elevados. Puede ser global o puede ser selectiva. En algunos casos se altera principalmente el control de la glucosa, mientras se preservan otras acciones de la hormona, como puede ser la lipogénesis. Desde el punto de vista clínico, suele manifestarse inicialmente como hiperinsulinemia compensadora, o sea, una elevación de los niveles de insulina en sangre. Y si la célula beta no mantiene esa adaptación, evoluciona hacia la hiperglucemia, por lo que puede preceder durante años a la elevación de la glucosa. Existe una concordancia sólida en que en la mayoría de los casos la resistencia a la insulina no se debe a un defecto primario en la unión hormona-receptor, sino a alteraciones post-receptor en la cascada de señalización. Y te explico. Imagina que la insulina es una llave que intenta abrir una puerta en cada célula. Cuando se une a su receptor, una tirosina quinasa, no actúa directamente, sino que activa una cadena interna de mensajes. Primero se activan las proteínas de sustratos del receptor de la insulina, luego la enzima fosfatidilinositol 3 quinasa y finalmente la proteína quinasa B, que es el paso clave, o sea, es quien ejecuta la orden. Cuando la proteína quinasa B se activa correctamente, la célula responde. Coloca los transportadores de glucosa, o sea, los GLUC4, en su superficie para que la glucosa pueda entrar. El hígado deja de producir glucosa en exceso y se favorece el almacenamiento de energía. O sea, todo funciona como un sistema bien coordinado. En el caso de la resistencia a la insulina, la hormona sí llega y se une a su receptor. El problema aparece después, en la transmisión interna de la señal. Es como si la llave encajara bien en la cerradura, pero el mecanismo interno estuviera parcialmente bloqueado. La cascada de señalización se activa menos, el músculo y el tejido adiposo colocan menos transportadores de glucosa GLUC4 en su membrana y entra menos glucosa a la célula. Al mismo tiempo, el hígado no responde correctamente a la señal de insulina que debería frenar la producción de glucosa, o sea, la gluconeogénesis, por lo que continúa liberándola a la circulación. Por eso aparece hiperglucemia en ayunas.
pero sí puede seguir estimulando la formación de grasa, por lo que continúa fabricando triglicéridos. Esta combinación explica por qué puede coexistir glucosa elevada y esteatosis hepática. En resumen, el hígado resistente pierde la capacidad de controlar la glucosa, pero mantiene la producción de grasa, y a esa respuesta parcial se le conoce como resistencia selectiva hepática. Es importante tener en cuenta la participación del tejido adiposo, porque no es solo un depósito de energía, sino un órgano endocrino activo. El exceso de ácidos grasos se acumula en las células como diacilgliceroles y ceramidas, alterando la señal de la insulina, y a esto se le conoce como lipotoxicidad. Además, especialmente en la obesidad visceral, o sea, esta obesidad central, la obesidad abdominal, se establece una inflamación crónica de bajo grado, o sea, disminuye la adiponectina, aumentan citocinas como es el factor de necrosis tumoral tipo alfa y la interleucina 6, lo que favorece la resistencia a la insulina. En la evolución clásica, primero aparece la resistencia. El páncreas compensa con hiperinsulinemia, y cuando la célula beta falla, se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. La pérdida temprana de la primera fase de secreción de insulina y el daño progresivo por glucotoxicidad y lipotoxicidad marcan este proceso. Hígado y músculo se afectan en momentos distintos. Inicialmente predomina la resistencia hepática con aumento de la glucosa en ayunas, y luego se acentúa la resistencia muscular elevando la glucemia postprandial. No obstante, el proceso no siempre es lineal y la hiperinsulinemia crónica puede contribuir a perpetuar la resistencia. La obesidad visceral es el escenario más frecuente, es cierto, pero no es condición necesaria para desarrollar resistencia a la insulina. Miren, puede aparecer por exceso hormonal, por alteraciones genéticas, por redistribución anómala de grasa, por estados fisiológicos o por acumulación ectópica de lípidos. Se describen varias entidades donde pueden presentarse en ausencia de exceso de peso corporal. Por ejemplo, durante la pubertad es un proceso fisiológico, existe una resistencia transitoria, incluso en adolescentes normopeso, y está mediada fundamentalmente por la acción de la hormona de crecimiento. O durante el embarazo, la resistencia fisiológica es multifactorial, independiente de obesidad previa, más marcada durante el segundo trimestre y también máxima en el tercero. El páncreas también compensa aumentando la secreción y generando un estado diabetogénico fisiológico. También puede verse en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero con normopeso, y es que el defecto suele localizarse a nivel del postreceptor y no está relacionado con la obesidad. O pueden existir otras personas con endocrinopatías con exceso hormonal, y en estos casos el exceso de hormonas contrarreguladoras induce la resistencia independientemente del peso, como es el caso de personas con gigantismo acromegaloide o con acromegalia, con síndrome de Cushing, o también en otras endocrinopatías como es el caso del hipertiroidismo. También puede verse en personas que tienen diabetes tipo 1, mal compensada, mal controlada. Puede coexistir resistencia periférica secundaria a la glucotoxicidad, aunque no haya obesidad. O también en la enfermedad hepática grasa, en personas con normopeso, especialmente en ciertos perfiles genéticos. O también puede verse en personas que presenten lipodistrofias, y es el ejemplo más claro de que la resistencia insulínica no depende exclusivamente de la obesidad, sino de la alteración en la biología del adipocito. Y en síndromes genéticos raros de resistencia severa como mutaciones de receptor de la insulina, el síndrome de Raxon-Mendelhall, el leprechaunismo. Pero independientemente del proceso donde ocurra la resistencia a la insulina, la pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de este proceso? Pues la resistencia a la insulina no es solo la antesala de la diabetes, es un fenotipo de riesgo cardiometabólico cuya expresión varía según la etapa de la vida y la reserva funcional de la célula beta. Por ejemplo, si en el embarazo hay hiperglucemia, incluida la diabetes gestacional, el feto recibe más glucosa y desarrolla hiperinsulinemia, lo que se asocia a macrosomía y a mayor adiposidad neonatal. A largo plazo,
la descendencia tiene mayor riesgo de obesidad y alteraciones cardiometabólicas, incluida la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y en la madre, la diabetes gestacional indica mayor riesgo futuro de diabetes mellitus tipo 2. Pero, ¿qué sucede si esta resistencia a la insulina ocurre durante la infancia y la adolescencia? Pues la resistencia sostenida favorece la aparición precoz de síndrome metabólico e hígado graso. La pubertad añade una disminución fisiológica transitoria de la sensibilidad a la insulina que, si se combina con obesidad o sedentarismo, puede facilitar la progresión. Y en el adulto, pues puede preceder durante años a la hiperglucemia manifiesta. Se asocia a síndrome metabólico, a dislipemia heterogénica, a enfermedad hepática y a mayor riesgo cardiovascular. Y cuando progresa la diabetes tipo 2, pues si la célula beta no es capaz ya de compensar, aparece hiperglucemia crónica y aumenta el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Y en el adulto mayor suele coexistir con hipertensión arterial, con dislipemia, con enfermedad hepática metabólica, y el impacto clínico es acumulativo, o sea, cardiovascular, renal y hepático. Lo cierto es que no contamos con una prueba simple y directa para medir la resistencia a la insulina en la práctica clínica. Su identificación exige integrar datos clínicos y bioquímicos, en especial obesidad central, perfil lipídico y glucemia. Más que una cifra aislada, debe entenderse como un fenotipo de riesgo cardiometabólico. No es un hallazgo incidental ni solo el preludio de la diabetes. Puede estar presente durante años, incluso con glucosa normal, actuando de forma silenciosa. Ahora comprendes por qué detectarla precozmente permite intervenir antes de que el daño sea irreversible. La resistencia a la insulina marca una trayectoria que puede iniciar incluso antes del nacimiento y progresar hacia síndrome metabólico, enfermedad hepática y en algunos pacientes a diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Soy la doctora Julieta García Sáez y te agradezco por acompañarme en este episodio. Te espero en el próximo para seguir profundizando en la fisiología que fundamenta y orienta nuestra práctica clínica. Suscríbete al canal y así nos volveremos a encontrar. Gracias por escuchar.